Hermanos, vamos a tener una breve meditación acerca de este salmo que hemos leído esta mañana. Pues por el título de nuestro salmo nos damos cuenta que nos encontramos nuevamente ante un salmo de David y que este ha sido dado al director del coro para ser dirigido. En esta ocasión, si ustedes se dan cuenta, no tenemos más detalles al respecto de qué melodía debería de utilizar, qué instrumento o el tipo de melodía que nos lleva a entender un poco más el contenido del salmo. Tampoco el título del salmo nos da más detalles al respecto de la ocasión. Cuando nosotros leemos este Salmo 64 de 10 versículos, no encontramos que nos ayude a entender una situación particular de David. Y hermanos, como muchas veces dicen los comentaristas del Salterio, esto es bueno para nosotros, porque eso hace que podamos nosotros adecuarlo a las situaciones que estamos viviendo, porque es muy probable que David se refiera a una variedad diferente de circunstancias que él estuvo viviendo, es decir, no solo a una circunstancia, sino a diferentes circunstancias que a lo largo de su vida él tuvo que padecer. El salmo puede ser dividido en dos partes. Vamos a encontrar que del versículo 1 al 6, cuando David levanta su clamor, da una descripción de los inicuos. Y después el versículo 7 al 10 nos habla de la manifestación y los resultados de la justicia de Dios. Así que mientras David levanta su clamor y exalta a Dios, nosotros podemos entender una descripción de los inicuos y asimismo una exaltación de la justicia y los resultados de la justicia de Dios. Cuando vamos al versículo 1 que dice el salmista: escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo. Vemos que David se encuentra aterrado por estos enemigos y uno tiene que considerar esto. ¿Qué es lo que hace que un hombre que estaba acostumbrado a luchar contra fieras con sus manos y que estuvo dispuesto a luchar contra un gigante hace que su corazón esté aterrado? ¿Cómo es que un hombre que estaba acostumbrado a las guerras y a las batallas y que al menos en su juventud había sido adiestrado para pelear con animales por defender el rebaño de su familia, ahora diga: escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo? Y mientras uno lee este versículo número 1, nos ayuda a entender que la descripción que nos va a dar aquí de estos hombres inicuos es algo que en verdad hace que nuestro corazón se llene muchas veces de temor al respecto de cómo estos hombres se dirigen. Por ejemplo, vemos en versículos 2, 5 y 6 la astucia con la que ellos se dirigen. Vemos en el versículo 2, dice: esconden del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Versículo 5, obstinado es inicuo designio, tratan de esconder los lazos. Versículo 6, inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón es profundo. ¿Qué nos están diciendo estos versículos? Ellos están obrando en lo oculto y están obrando en la profundidad de su corazón de tal manera que verdaderamente ellos tienen un designio malvado en su corazón. David dice: ellos están haciendo con delicadeza y pensando en lo oculto sus maldades. Ahora, ¿por qué esto es importante para nosotros? Porque David era un hombre como nosotros. Él no es Dios que conoce los pensamientos del hombre. David era un hombre como nosotros, como lo dice Santiago respecto a Elías, un hombre sujeto a pasiones como nosotros. Y David dice de sus enemigos: ellos con delicadeza están pensando maldades en sus corazones, como si no hubiera Dios, como si no existiera Dios. Es decir, como si estos hombres no tienen temor de Dios. Ellos pueden estar pensando perversidades en contra de los justos. Ellos pueden, incluso el versículo 3 y versículo 4 nos da una descripción más amplia de la feracidad con los que ellos se dirigen. Y hermanos, por ejemplo, dice el versículo 3, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga. Es decir,
David está describiendo a estos hombres que en lo íntimo consideran en lo más profundo de sus pensamientos, en lo más oculto de ellos mismos, y ellos están planeando su maldad. Ahora, el lenguaje que está utilizando David va a utilizar un lenguaje de saetas o flechas y espadas, y cómo estas son afiladas y son perfeccionadas. Y David se refiere a ellos, incluso a sus palabras, como aquellas que en lo más oculto de su corazón son preparadas para en el momento que salen, dan precisamente donde quieren dar, lastimar. Hermanos, si uno piensa en esto, es tan triste en verdad ver al hombre desenvolverse de esta manera. Y esta es una descripción de los inicuos. Dice el versículo 4, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Es decir, ellos han en su corazón pensado el mal, han estado tratándolo, han estado meditándolo en lo más profundo de su corazón. Y cuando viene el tiempo, ellos no piensan las consecuencias, ellos simplemente lo dicen como saetas afiladas. Ellos lanzan sus flechas a lastimar, a dañar. Bueno, esta es una descripción que David hace de sus enemigos que, si nosotros leemos nuevamente, tiene que ver con los inicuos, los enemigos de los rectos, como lo dice él en el versículo 4. Pero, o como lo dice nuestro salmo, más Dios los herirá. Mientras David compara a estos hombres que preparan sus flechas, que están afiladas para dañar, David dice, mas Dios les herirá con saeta. Es decir, hay un arquero que es más certero, hay un arquero que es mejor, hay un arquero que es justo. Y David empieza a exaltar la justicia de Dios nuevamente. Dice, mas Dios los herirá con saetas, de repente serán sus plagas. Es decir, de repente, así como ellos habían planeado, así como su pensamiento más profundo, que pensaban ellos que nadie los vería, que nadie sabe lo que están tramando, hay uno que sí lo sabe, hay uno que lo conoce y hay uno que se levantará. Y él es certero. Y entonces él hará manifestar su justicia. Y dice David, entonces sus plagas vendrán sobre ellos. Es decir, el juicio vendrá sobre estos que con impiedad se dirigen. Y hermanos, es hermoso ver lo que el versículo 7 en adelante empieza a hablar. Porque a partir de los versículos 9, en adelante, empieza a hablarnos de la manifestación de su justicia. Nos empieza a decir en el versículo 8, sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que los vean, es decir, serán trastornados por sus propias palabras. Versículo 9 empieza a mostrar estos resultados, dice, entonces temerán todos los hombres y anunciarán las obras de Dios y entenderán sus hechos. ¿Qué es lo que está pasando aquí, hermanos? Un principio que nosotros debemos tener en mente, que lo he mencionado en algunas otras ocasiones. La manifestación de la justicia de Dios a través de los diferentes medios que Él quiera utilizar, sea la espada, es decir, el gobierno, sea la iglesia, es decir, la disciplina eclesiástica, o sea su propia mano con sus propios juicios, trae estos dos resultados. Por un lado, temor a los hombres, y por otro lado, alabanza de su pueblo. Y hermanos, esto debe de crecer en nuestro corazón. Porque dice, entonces temerán todos los hombres. Estos hombres han planeado con astucia y delicadeza y hasta dice, ellos hacen una investigación exacta, es decir, son diligentes en sus maldades, investigan con delicadeza para hacer su maldad. Pero cuando Dios manifieste su justicia, o como dice, mas Dios les herirá con saetas, ¿qué es lo que pasará? El hombre temerá. El hombre temerá. Y hermanos, esto lo vemos en todas las escrituras. Cuando Israel era disciplinado para que los demás teman, dice Moisés. Cuando vemos la disciplina eclesiástica, dice el apóstol Pablo, para que otros teman y no hagan lo mismo. Hermanos, el temor de Dios es una realidad, no solo en la iglesia, sino en el mundo entero. La manifestación de la justicia de nuestro Dios hace venir temor a los hombres.
y hace que el corazón del pueblo de Dios lo exalte y lo alabe por la grandeza de su justicia. Finalmente en el versículo 10 dice, se alegrará el justo en Jehová y confiará en él y se gloriarán todos los rectos de corazón. No solamente hace traer temor a Dios por parte de los hombres, no solamente hacen ver que Dios en verdad es Dios y que está sentado en su trono, sino que también hace que su pueblo, el justo, se llene de alabanza a nuestro Dios. El justo se alegrará en Jehová y confiará en él y se gloriarán todos los rectos de corazón. Esta es una breve explicación de este salmo, hermanos. Ahora vamos a meditarlo de manera igualmente breve en Cristo. Quiero que me acompañen al versículo 4. Dice, para asaetear a escondidas al íntegro, de repente lo asaetean y no temen. Y aquí menciona una palabra en particular que si leemos muy rápido lo vamos a pasar de alto. Dice, para asaetear escondidas al íntegro, al recto, como también puede ser bien traducido. ¿Quién es el recto? ¿Quién es el perfecto? ¿A quién está refiriéndose el salmista? David no fue el perfecto. David no fue el que nunca pecó. David no fue el que nunca se encontró sin pecado. Aquí la palabra que utiliza para describir al perfecto o al recto está hablándonos de Cristo, hermanos. Y este salmo, al mismo tiempo que nos deja ver el comportamiento del inicuo sobre el recto, sobre el justo, también nos deja ver la manifestación de la justicia de todos aquellos que se rebelan contra el recto o el justo. Ahora déjenme llevarlos a esto. Cuando está refiriéndose al perfecto, se refiere a nuestro Señor. Es el único perfecto en esta tierra. Y este salmo nos deja ver el aborrecimiento que existe por parte del impío para el justo. Lo que vemos desde Génesis 3:16. El aborrecimiento de la simiente de la serpiente por la simiente de la mujer, que vemos con claridad y en su máxima expresión en Gólgota. O como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no vienen a la luz para que sus obras no sean manifiestas. Este aborrecimiento que en las Escrituras se describen desde el principio, desde el Génesis, vemos su manifestación más clara cuando el Dios se hace hombre, cuando nuestro Dios se hace hombre, cuando Dios se hace hombre, está encarnado y vemos el aborrecimiento de este mundo por Él. Aborrecen al justo, quien sufriría por nosotros siendo tratado como un pecador. Pero hermanos, no solo quiero que vean esto, porque esto es lo que nos describe de manera clara en los primeros 6 versículos, pero quiero que vean también esto. Porque su máxima expresión de lo que el salmista está explicando a partir del versículo 7 al versículo 10 es una de las más grandes consolaciones para la iglesia del Señor. Y por favor atesoren esto en sus corazones, porque los tiempos cada vez son más malos y porque la iglesia tiene que tener firme en su corazón esto. Así como nuestro Señor Jesucristo fue aborrecido por causa de nuestros pecados, así será aborrecida su iglesia. Y así como Él sufrió, así también nos es concedido a sufrir nosotros por causa de su nombre. Pero hermanos, las Escrituras nos enseñan que la justicia que dice el versículo 7 y que produce temor en los hombres y alabanza de los justos, aún falta por ser revelada en su plenitud. Es decir, que aún falta el día en que nuestro Señor Jesús con voz de trueno venga y muestre su justicia sobre todos los hombres. Miren, hermanos, si algo que hacen los salmos constantemente es exaltar la justicia de nuestro Señor, y quizás para muchos de nosotros puede ser ligero esto esta mañana, pero quizás si alguno de nosotros estuviera en las iglesias de los lugares que están en guerra esta misma mañana y que van a ser asesinados por causa del nombre de Cristo, hermanos, traería la mayor consolación.
que no importa que nuestra sangre pudiera ser mezclada con la de los animales, nuestro Señor Jesucristo un día hará exaltar su justicia. Y aunque estos hombres inicuos, que sus palabras son como espadas agudas y sus palabras como saetas bien dirigidas, quizás mueren y no pasó nada, un día serán levantados y recibirán su justa retribución por todo el pecado que han cometido. Esto es una grande consolación para la iglesia de Cristo. La misma consolación que recibió la primera iglesia cristiana por medio del apóstol Juan al escribirles la carta de Apocalipsis, es la misma consolación que sigue ayudando a su iglesia, primeramente a permanecer fiel por la justicia de nuestro Dios, a perseverar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero segundo, a traer consolación, cuales sean las consecuencias de permanecer fieles en Cristo. Así que en este salmo podemos ver al recto, al justo, al perfecto, siendo perseguido por causa de su justicia. Pero también podemos encontrar que Él vendrá y hará justicia, porque Él es un mejor arquero, porque Él sí es certero, porque los pensamientos no quedan ocultos delante de Él. Y hermanos, mientras el Salmo nos da diferentes descripciones, aquí hay una descripción, hermanos, para concluir, que debe de ser analizada en nuestros corazones. Porque el impío o el inicuo aquí es descrito como uno que sus palabras son muy severas, que sus palabras son muy precisas para lastimar, que son afiladas, que causan el daño por el cual salen de sus bocas, que no miden lo que están haciendo. Y a veces como creyentes, nosotros no nos damos cuenta de que nuestras palabras se comportan como la de los inicuos. Quiero que me acompañen a Efesios capítulo 4, versículo 29, porque es uno de esos textos que muchas veces pasamos y no nos redarguyen como deberían de redarguirnos. Si nosotros entendemos una descripción de los inicuos y cómo se comportan ellos, miren lo que dice el Señor de cómo deberían de ser nuestras palabras. Dice Efesios capítulo 4, 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Santiago también habla al respecto de esto, hermanos. Pero mientras nosotros reconocemos que nuestro Cristo es glorioso, mientras nosotros reconocemos que nuestro Señor sufrió en nuestro lugar, mientras nosotros reconocemos y adoramos esta mañana que Cristo vendrá porque Él resucitó y ascendió y que así como ascendió, regresará. Hermanos, también reconozcamos que a veces nuestras palabras no glorifican a nuestro Señor. Y como decía nuestro hermano mientras dirigía la oración para prepararnos para la adoración, ¿cómo está nuestro corazón con respecto a este pecado? Porque nuestras palabras deberían de ser las necesarias, las buenas para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Pero muchas veces, tristemente, nuestras palabras son como las de los inicuos. Y eso debe de avergonzarnos, porque no glorifica a nuestro Cristo, quien sufrió y resucitó. Así que mientras adoramos a nuestro Dios, sigamos considerando cómo está nuestro corazón y abogado tenemos para con Dios en Cristo Jesús. Si nuestras palabras han sido incorrectas, pidámosle perdón al Señor, hermanos, porque si a este Dios que vemos glorioso adoramos, se debe de reflejar en la manera en la que vivimos y hablamos, indudablemente. Así que adoremos al Señor, hermanos.